se quedó en el banco. El arquero titular fue Meret. Ramsey hizo el primer gol y Koulibaly un autogol. Chelsea como visitante ganó en Praga ante el Slavia 1-0, gol de Marcos Alonso, y Benfica en el gran partido de la jornada en cuanto a goles derrotó 4-2 al Eintracht de Frankfurt. 3 goles de Joao Félix, un jugador que varios quieren en Europa, muy jovencito, y Rubén Díaz, otro central muy interesante. Los goles del Frankfurt de el jugador Jovic, otra de las sensaciones de Europa, y de Gonzalo Paciencia. Este fue un informe de Guillermo Arango para Voces RCN. Gracias, don Guillermo. 7 de la noche, 14 minutos. Ya regresamos en Voces RCN. En Cultura RCN se habla de cine. Porque Roger Stone se dio cuenta pronto de que de música del mundo, de libros recomendados y de entrevistas únicas con Juan Manuel Ruiz. Recomiendo un libro de Plinio Apuleyo Mendoza que vivía en Caracas en esa y época. La Copelo. Nos llama la atención el amplio legado que ha dejado Borges y desafortunadamente para Domingos, 11 a 12 del mediodía, por RCN Radio, nuestra radio. En Voces RCN. El comandante del ejército y la policía responden con cifras por el supuesto aumento en el negocio de las drogas con respecto a Estados Unidos. Cintia Vargas. El general Nicasio Martínez, comandante del Ejército Nacional, entregó un reporte con cifras luego de que se dijera desde Estados Unidos que el negocio de las drogas había crecido exponencialmente y que esto tenía que ver mucho con el trato que se le estaba dando en Colombia. Él dijo que hay un objetivo claro por parte del gobierno nacional y es acabar con los cultivos ilícitos y por supuesto con el narcotráfico. Lo más importante que yo puedo decirles es que estamos trabajando, es nuestra obligación, es nuestro deber. Hoy damos un balance positivo, más de 1.000 laboratorios ubicados y destruidos, más de 10.000 hectáreas erradicadas. Seguiremos trabajando, seguiremos haciendo lo que la Constitución y la ley nos dice que tenemos que hacer, porque lo hemos venido haciendo por muchos años, porque es una convicción, porque además estamos convencidos que tenemos que atacar y hay un plan integral del gobierno nacional. Por su parte, el general Jorge Ramírez, director de la Policía Antinarcóticos, dijo que no hay responsabilidad solo de Colombia y que otros países como comercializadores de productos químicos y además consumidores también tienen responsabilidad. Bueno, pienso que nuestro trabajo como Dirección de Antinarcóticos es una de las metas que el gobierno nacional nos ha determinado, pues siempre hemos hablado a través de la historia de la lucha contra el país. Una corresponsabilidad frente a aquellos países que tienen en su industria los insumos químicos, tanto sólidos como líquidos. En zonas de frontera se tienen equipos especiales de las fuerzas militares y de policía, en especial en la zona de Venezuela. Allí se están realizando pesquisas, ya que se ha identificado que la droga está saliendo por el Caribe. El presidente Iván Duque va a volver al Cauca y abre la posibilidad de dialogar con los indígenas de la región. Javier Barragán. Cuando muchos pensaban que era prácticamente imposible que el mandatario de los colombianos Iván Duque volviera al Cauca a una eventual reunión con los indígenas, el gobierno nacional confirmó que el próximo sábado 13 de abril, la jornada número 27 del taller Construyendo País, el cual encabezará el mandatario Iván Duque, se llevará a cabo en el municipio de Timbío, en el departamento de Cauca. Y en ese evento, según fuentes del gobierno, se abre la puerta para el diálogo con las comunidades indígenas de la región, para que a través de ese mecanismo se pueda solucionar las diferencias. Y es que el martes de esta semana Duque no pudo sostener una reunión en Caldono con la mayoría de los representantes de la minga indígena debido a situaciones que se presentaron en materia de seguridad y al parecer por posiciones radicales de esa comunidad que no permitieron ese encuentro. 7 de la noche, 17 minutos. Las voces de los verdaderos protagonistas. Verdaderos protagonistas son los invitados a Voces RCN en la noche de hoy. Está con nosotros Juanita Gobertus, que es representante de la Cámara de la Alianza Verde. Doctora Gobertus, gracias por acompañarnos. Juan Carlos, muy buena noche. Un saludo a toda la mesa de trabajo y a toda la audiencia. También está aquí Alfonso Gómez Méndez, exfiscal general de la Nación, exministro, profesor universitario por muchos años. Doctor Gómez Méndez, gracias por estar en Voces RCN. Como siempre, Juan Carlos, Dios le pague por la invitación. Un saludo a las y los panelistas y a los oyentes de RCN.
El ex representante de la Cámara, Samuel Hoyos, está también aquí con nosotros. Doctor Hoyos, bienvenido a esta mesa. Juan Carlos, muchas gracias por la invitación, un placer estar acá. Un saludo a su audiencia y a los panelistas. Y nuestro otro invitado es León Valencia, de la Fundación Paz y Reconciliación, y analista político, por supuesto. León, gracias por estar en Voces RCN. Juan Carlos, muchas gracias por la invitación. Un saludo muy especial a toda la audiencia y a la mesa de trabajo. Antes de entrar en materia, este programa se origina hoy desde la Escuela de Gobierno John F. Kennedy de la Universidad de Harvard, en donde, entre otras cosas, está pasando una temporada como académico visitante del expresidente Juan Manuel Santos, y en donde hoy estuvo Carlos Holmes Trujillo, el ministro de Relaciones Exteriores, a quien escuchamos hace un momento. Y uno de los estudiantes colombianos que están allí cursando el máster en la maestría en Administración Pública es Nicolás Márquez, y cuando le conté que íbamos a hacer este programa, me dijo que le quería hacer una pregunta a Juanita Gobertos. Nicolás, gracias por estar aquí. ¿Cuál es la pregunta que le tiene la doctora Gobertos? Muchas gracias, Juan Carlos. Juanita, buenas noches. Mi pregunta tiene que ver con la audiencia pública que entiendo se realizó hoy para discutir el proyecto de ley de la creación del Ministerio de Familia. Este proyecto de ley pues contempla una estructura organizacional y un lenguaje un poco polémico, y queremos escuchar su posición y la posición de la Alianza Verde al respecto. Nicolás, muchísimas gracias por la pregunta. Efectivamente, hoy discutimos en la Comisión Primera de la Cámara un proyecto de iniciativa del Partido Conservador. Hay iniciativas similares del Partido Cambio Radical, que busca crear un Ministerio de la Familia que de alguna manera fusiona el DPS y absorbería el ICBF. Parte de lo que discutimos hoy en la audiencia es que preocupa que si bien puede, digamos, tener una función loable de querer proteger a la familia, pues de alguna manera podría terminar generando una visión única de lo que es la familia aceptada, desconociendo visiones diversas, tanto de familias homoparentales como de familias en donde hay una madre cabeza de familia, o familias donde cuidan los abuelos a los nietos, entre muchas otras. Preocupa además que lo que hace es fortalecer a un órgano, digamos, más de la política nacional, generando más burocrática en vez de fortalecer a las instituciones existentes como el ICBF y como su capacidad de órgano ejecutor. De ahí que hoy oímos a todos los sindicatos del ICBF quejándose fuertísimo en contra del proyecto. Y pues además es un proyecto que necesitaría iniciativa del gobierno, que no tiene hasta el momento porque es de reestructuración del Estado, y que para poder ser efectivo implicaría un crecimiento en términos de gasto y no tiene viabilidad fiscal de aumentar recursos. Entonces pues realmente ni desde un punto de vista de la concepción de familia, que nos preocupa mucho que pretenda imponerla y de generar riesgos frente a las conquistas de igualdad, ni desde un punto de viabilidad constitucional y fiscal parece tener posibilidades. Por eso desde Alianza Verde nos hemos opuesto. Gracias por esa respuesta, Juanita, que además estudió en esta universidad, ¿no es verdad? Así es, estábamos discutiendo que no los envidiaba del frío que deben estar teniendo allá. Como 4 grados centígrados ahora, pero ha habido momentos en el mes de febrero y de marzo de 18 grados centígrados bajo cero, sensación térmica de 35 bajo cero. El doctor Gómez Méndez también conoce muy bien cómo es la cosa del frío aquí. Bueno, pues allá estuve ese. Así es. Primer asunto de la jornada política, tiene que ver con Antanas Mockus, admirado exalcalde de Bogotá y senador de la República hasta hoy, porque el Consejo de Estado, y así nos lo contaba y nos lo explicaba la presidenta de ese alto tribunal, la doctora Lucillanet Bermúdez, pues decidió anular la elección del doctor Mockus y quitarle su curul, porque argumenta que él tomó parte como uno de los representantes legales de Corpo Visionarios en unos contratos suscritos con el Estado colombiano dentro de los 6 meses anteriores a su elección, y que eso viola la ley y es una causal para despojarlo de su escaño en el Congreso de la República, en el Senado de la República. ¿Hay algo que el doctor Mockus puede hacer? Porque él ha dicho que piensa impugnar el fallo. ¿Será que él va a tener éxito? Y sobre todo, ¿qué consecuencias políticas, aparte de las jurídicas, tiene este fallo del Consejo de Estado? Doctor Alfonso Gómez Méndez. Pues, Juan Carlos, yo creo que para efectos del análisis que seguramente vamos a hacer aquí con todas y todos los compañeros del panel, lo primero que habría que señalar muy claramente
es que ni el Consejo de Estado ni nadie está cuestionando pues la trayectoria política, ni muchísimo menos la honradez del doctor Mockus. Me parece que vi con preocupación hoy algunas reacciones en ese sentido, más o menos como que el fallo del Consejo de Estado era un fallo contra una persona honrada. Me parece que eso está fuera de discusión, de que se trata de una persona honrada. Lo que hay que mirar es, uno, si se respetan o no los fallos judiciales; dos, si la forma como se puedan eventualmente cuestionar esos fallos judiciales. En cuanto a la trayectoria política del doctor Mockus, pues es claro que él ha sido un hombre que ha pasado, pues toda su trayectoria ha sido brillante. En buena parte su carrera política se la debe a María Isabel Rueda, porque cuando era rector de la Universidad Nacional durante el gobierno de César Gaviria, hubo ese famoso episodio en la Universidad de la Bajada de los Pantalones. Había un video, era un video como oculto más o menos. María Isabel Rueda decidió publicarlo contra la voluntad de otros del noticiero, y entonces él le dio la vuelta a eso, salió de la Rectoría Nacional, probablemente si María Isabel no hace eso hoy estaría todavía de rector de la Nacional, y le dio la vuelta y eso lo capitalizó políticamente, como todos conocemos. Ha estado de alcalde, ha estado de candidato a la presidencia. Por cierto, ahora que están de moda los indígenas, también estuvo apoyado por los indígenas para la presidencia. Ahora es verde, me parece, pero ha estado, dijéramos, en varias agrupaciones políticas, cosa que no habla mal de él, probablemente del país, pero me parece que eso no está en discusión. Jurídicamente, ¿qué hay hoy? Hoy hay, curiosamente, dos decisiones del Consejo de Estado, una a favor de Mockus y otra en contra de Mockus. ¿Cuál hay a favor de Mockus? Creo que lo explicó, no sé si lo alcanzó a explicar, la presidenta del Consejo de Estado. En el año 2018, la ley 1880 reguló la pérdida de investidura y estableció una sala especial que está integrada por varios consejeros de Estado. Ante esa sala especial, ahí se demandó la pérdida de investidura de Antanas Mockus como senador, por el mismo hecho, es decir, la numeral tercero, ordinal tercero del artículo 179 de la Constitución, que dice que no puede ser senador quien el año anterior haya gestionado o haya celebrado contratos con organismos del Estado. Esa sala especial no le dio la razón al profesor Mockus con un salvamento de voto. Esa decisión fue apelada, y hoy está para ser resuelta, yo me imagino que después de la semana de resurrección, por la sala plena del Consejo de Estado. Esa es una decisión que favorece hoy al doctor Mockus, pero que podría terminar en una apelación, o que la confirme o que la revoque. Y la otra, la de hoy. ¿Por qué? Una cosa muy extraña, que es muy difícil que entender esos tecnicismos, que la sección quinta se ocupa del asunto puramente electoral. En el caso de la sección especial se mira incluso la subjetividad del caso. Aquí es el tema puramente objetivo. Entonces la sección quinta del Consejo de Estado lo que ha dicho hoy es un salvamento de voto en la primera, y también aquí hay un salvamento en la segunda. Lo que dice hoy la sección quinta del Consejo de Estado es, mire, no puede, además sería aplicado eso a muchas personas en el pasado, porque eso es otra cosa que no se puede hacer una distinción, que si alguien, llamémoslo así, de mala fama hace esto, entonces se acepta. Si alguien de buena fama hace lo mismo, entonces no se acepta. Me parece que esa discusión no se puede plantear en esos términos. Entonces, la sección quinta del Consejo de Estado hoy lo que hace es no despojar de la investidura, que era lo que hubiera supuesto la muerte política, sino anular la elección, que no supone muerte política. Anular la elección, curiosamente, los mismos hechos y la misma argumentación. Lo que dice hoy la sección quinta del Consejo de Estado es que él no podía, como representante legal, es decir, la Corporación Visionarios, de la cual él no se había desprendido totalmente, para celebrar ese contrato con la Gobernación de Cundinamarca. Recursos, sí, tiene un recurso, primero está pendiente lo anterior.
un recurso de, ya no existe el recurso de súplica, de aclaración ante la propia sección quinta. Y esto no tiene apelación ante la sala plena. Y eventualmente, como pasa con todo, y máxime con estas dos decisiones aparentemente contradictorias, pues también está la posibilidad de la tutela. Ya, claro. León Valencia, ¿qué piensa usted de este fallo y de las implicaciones políticas? Publica hace unas horas Alberto Salcedo Ramos, el gran cronista, un mensaje en la cuenta de Twitter que dice: hace poco conocimos la lista de los congresistas más vagos de Colombia, tipos que cobran una millonada sin trabajar. Nadie les quita la investidura, como a Mocus, porque en Colombia es más censurable atentar contra las buenas costumbres que robar. Y pone entre paréntesis, cobrar sin trabajar es robo. ¿Qué piensa usted de este fallo, León Valencia? A mí me sorprende mucho y me conmueve la respuesta de Antanas Mocus, que él dice, no, esto es una cosa legal, yo me sujeto a la Constitución, a las leyes, respeto este fallo, voy a ir por las vías que puedo hacer ya en este momento. Dice, yo obré de buena fe, y eso nunca lo hace nadie, ningún político. Siempre dicen, un Consejo de Estado hace eso, y si el Consejo de Estado es un órgano corrupto, que tiene una persecución política sobre mí. Había podido alegar incluso que los demandantes, o sea, Buchaibe, es un señor de un partido parapolítico como de Convergencia Ciudadana o de Opción Ciudadana, ligado a nada menos que a Kiko Gómez, que está condenado por homicidio. Es un movimiento, un abogado en La Guajira vinculado a los planes de corrupción más enormes, y Mocus no trae ese argumento. Mocus simplemente dice, oiga, quizás, fíjese que él dice, moralmente no siento una culpa, porque pues obré de buena fe, él había delegado la firma de un acuerdo para una labor puramente intelectual, como es trabajar por la paz, procesos educativos. En ese contrato dice, quizás, dice él, puede cometer algún error al no aclarar bien la pertenencia a visionarios, pero él no fue el que firmó el contrato, ya lo sabemos, y por ese hecho, pues, proceden seguramente tiene argumentos legales, seguramente el Consejo de Estado no va a hacer eso y no tiene argumentos legales, pero me parece la respuesta de Mocus está pintado un político decente, un político que, digamos, hace la diferencia con el conjunto de los políticos del Congreso. Nadie en el Congreso, o muy pocos, tendrán esa respuesta frente a un fallo que le quita a 500.000 votantes un representante que enaltecía el Congreso por su estatura intelectual, por su decencia, por la manera generosa como trata a los demás, por la manera decente como trata a los demás. Entonces yo creo que es una cosa muy desafortunada lo que ha ocurrido. Yo no discuto legalmente porque finalmente yo tampoco tengo pues argumentos legales, porque no soy abogado, no estoy metido en esos intríngulis, y ahí me atengo a lo que dice Mocus, pero me parece está pintado también en la respuesta al hecho, y creo que esa respuesta no la tiene ningún político colombiano. Siempre que algún fallo hay contra un político, siempre dice, hay persecución política, me están persiguiendo, ataca al órgano que lo condena o que emite el fallo, ataca a los que lo demandaron. Este señor no ataca a nadie, me parece fabuloso eso. Claro. Samuel Hoyos, ¿qué piensa usted de las implicaciones políticas, las consecuencias para la vida pública de este fallo? Juan Carlos, yo creo que más allá de las diferencias que uno pueda tener con Antanas Mocus, pues ha sido un hombre valioso para la política nacional, como exalcalde de Bogotá, como congresista, pero la ley, por dura que sea, es la ley, y no importa si es Mocus, Uribe, Hoyos o el que sea. Ojalá fuera así, ojalá. Comete una falta, en este caso, pues ser candidato después de haber sido contratista del Estado antes de superar los 6 meses que contempla la ley, pues implica la sanción, y es que estaba inhabilitado para ser elegido, y me parece que es una actitud también
pues responsable por parte del doctor Mockus reconocer y aceptar esta decisión. Él tendrá pues los recursos legales a que haya lugar, pero pues evidentemente estaba inhabilitado por haber sido contratista. Creo que es un triunfo para la justicia, pero una pérdida para la política, pero pues esa es la ley y a todos nos toca cumplirla y no puede haber excepciones. Incluso, pues si hay una nueva ley que yo no sé si en este caso sobre delitos electorales aplicaría, y es que quien estando inhabilitado, una ley que promovió la Fiscalía General de la Nación en el Congreso, y es que estando inhabilitado para ser congresista, se presenta y se demuestra que tenía la inhabilidad para competir, pues ya no solo pierde el cargo, sino que incluso hay lugar a sanciones de tipo penal. Y la verdad es que esto pues es una gran derrota para el Partido Verde, porque la votación que obtuvo Antanas Mockus, la segunda más alta al Senado después de la del doctor Álvaro Uribe Vélez, pues fue la que prácticamente arrastró esa lista. Entonces tiene una consecuencia política pues muy dura para ese partido, pero pues sí, esa es la ley y estaba inhabilitado y se tiene que ir. Muy triste, pero pues mal hecho que se haya presentado estando inhabilitado. Juanita Gobertus, que es de la Alianza Verde, como el doctor Mockus. Pues Juan Carlos, en primer lugar señalar que es un día muy triste para nosotros. El partido ha designado al concejal Jorge Torres como el vocero oficial para este tema, así que me limito a reiterar lo que ha señalado Antanas en su comunicado. Por supuesto, acogemos las decisiones judiciales porque somos unos convencidos del respeto a la democracia y a la justicia, a la defensa de la institucionalidad. Agotaremos todas las instancias judiciales con base en la defensa del principio democrático y a los cientos de miles de ciudadanos colombianos que han confiado y han depositado esa representación en el profesor Antanas Mockus. Es una pérdida hoy muy grande para Colombia y esperamos que las decisiones judiciales más adelante puedan dar resultados distintos. Juan Carlos, yo quisiera agregar algo que decía ahora León Valencia. Es que el abogado, bueno, y si fuera otro abogado, entonces sí sería, esto no es un problema del abogado, del que presentó la demanda. Es un problema si efectivamente, y a juicio de la sección quinta, estaba inhabilitado, pues si el doctor Mockus, después de haber sido contratista, podía ser candidato o no, más allá de si el abogado nos guste o no. Y tampoco es válido el argumento, es que hay otros peores en el Congreso, seguramente hay otros que deberían estar incluso presos, seguramente, pero eso no exime al doctor Mockus de tener que responder por sus actos y ser sancionado por haber violado la ley. Y acá, efectivamente, pues los defraudados fueron esas 500.000 personas, o alrededor de 500.000 personas, que votaron por Antanas Mockus para que lo representara en el Senado. No es lo que he dicho es que me asombra la decencia de Mockus, que no recurrió al argumento de que lo que los demandaban no tenían calidades morales para demandarlo. Es gente vinculada a partidos supremamente cuestionados por alianza con paramilitares, con ilegales. Usted está descalificando al abogado. Yo ni siquiera sé quién es el abogado. No. El problema no es el abogado. Tú sí sabes qué es el abogado. Tú sí sabes todo eso. El problema es que hagamos los bobos acá. No, tú sí sabes. Tú conoces ese mundo. Tú conoces el mundo del uribismo a plenitud. Pues, pero es que el mundo del uribismo nada tiene que ver con esa demanda. Bueno, ese señor. No ese señor. Sé quién es ese señor. Bueno. No sé quién es ese señor. Ahora, lo que no debió haber sucedido es que el doctor Mockus, estando inhabilitado, se presentara al Senado de la República. No, pero este señor... Entonces, Mockus, descalificar la decisión del tribunal en virtud de que el abogado a usted no le gusta, pues me parece que es bastante floja la defensa que hace. Al contrario, yo lo que estoy diciendo es que me asombra la decencia y respaldo a Antanas Mockus. De acuerdo, pero más decente habría sido no presentarse estando inhabilitado. Eso hubiera sido más decente. No, más decente él consideraba Antanas Mockus, creo yo, que un contrato que él no firmó, en el cual había delegado en otra persona, ya estaba de retirada de esa fundación, un contrato intelectual sobre trabajos de paz, pues creía él en buena fe, como lo dice, que no
lo inhabilitaba para ser candidato. Seguramente Era fue su- de buena fe y podríamos discutir la conveniencia o no de la ley, pero esa es bueno. la ley y las leyes hay que cumplirlas. Exacto, ¿sí? es que en eso estamos de acuerdo. eso no Lo que no debería estamos de acuerdo es que tú le atribuyas que no iba a presentarse porque le atribuyes una mala fe No, a mala Mocus. fe no, pero si estaba inhabilitado, lo procedente era que no se posiblemente presentara. no porque sabía, Esta ¿no? es la Si consecuencia. no sabía cómo lo hacía, es que la mala fe... Claro, pero es Bueno, que el pero el lío ahí- desconocimiento lío ahí, de la León, es ley que- no admite claro. su incumplimiento. Exactamente. No, Sí, la lo admite, ignorancia claro. no admite su incumplimiento. No, lo admite tanto que ese es un comunicado que dice, yo actué, cuando uno dice yo actué de buena fe, no quiere decir yo no cometí un error, sino yo actué de buena fe. Seguramente eso no, Ese es el argumento. Y lo que digo es que eso nadie lo hace. Y menos los de ciertos partidos políticos en Colombia. Es una persona excepcional en la política colombiana, Mocus. Excepcional. Que es capaz de admitir que pudo cometer un error, que lo hizo de buena fe y que sobre todo no se lanza ni contra el organismo que produjo el fallo, ni contra los que lo denunciaron. Eso no lo hace nadie en Colombia. Eso no lo hace Carlos, nadie en Colombia. Después de la pausa, Juan Carlos. Sí, Ajá. vamos a la pausa y regresamos. 7 de la noche, 39 minutos. Ya regresamos en Voces RCN. Llegó la nueva Practijarra de Mr. T, ideal para preparar el delicioso y refrescante Mr. T en polvo. Conseguirla es muy fácil. Solo reúne 4 empaques vacíos del nuevo Mr. T en polvo más 1.000 pesos y reclama tu Practijarra en los camiones de reparto de Postobón. A mí me encanta porque es más fácil de mezclar, tiene el tamaño ideal para preparar 2 litros y ahorra espacio en la nevera. ¿Y tú, qué esperas para conseguir tu Practijarra, Mr. T? Rinde de acuerdo a instrucciones de preparación. Promoción válida del 2 de abril de 2019 al 15 de mayo hasta agotar existencias. En todo el territorio nacional, con excepción de San Andrés, Puerto Berrío y el Banco Magdalena. Son 120.000 Practijarras disponibles. Usted escucha Voces RCN. Ya son las 7 de la noche, 40 minutos. Cerveza de marihuana. Y esto está generando preocupación entre las autoridades colombianas, porque de acuerdo con el INVIMA, aquí solo está permitido el uso de la marihuana con fines medicinales. Catherine Leal. Pese a que recientemente se anunció que la Superintendencia de Industria y Comercio le concedió el registro a la marca Cannabir, la cual pertenece a empresarios del Huila y quienes crearon una cerveza a base de marihuana, en las últimas horas el INVIMA advirtió que en Colombia no se ha otorgado ningún registro sanitario para alimentos o bebidas que contengan dentro de sus ingredientes cannabis sativa, cáñamo o derivados, y argumenta que esto obedece a que en el país no existe una norma que permita el uso de estos componentes para la fabricación de diferentes productos. El INVIMA aclaró que el hecho de que la empresa tenga la aprobación de la marca no lo faculta para comercializar este tipo de productos en Colombia y señaló que en el país solo existe autorización normativa por parte del INVIMA para que componentes a base de marihuana sean usados exclusivamente para fines médicos y científicos. Y el Estado ocupará la emblemática finca La Manuela de Pablo Escobar, que fue utilizada ilegalmente para los narcotours en el oriente antioqueño. Ana María Londoño. A extinción de dominio pasará la emblemática finca La Manuela, considerada una de las favoritas de Pablo Escobar y cuyo nombre fue en honor a su hija menor. El predio tiene 7 hectáreas, está ubicado a orillas del embalse de Guatapé, en jurisdicción del Peñol, y está deteriorado por el abandono, los atentados y el vandalismo. El gerente de la regional de la Sociedad de Activos Especiales SAS, a quien omitimos su nombre por seguridad, explicó que el inmueble está siendo explotado irregularmente por los narcotours. Una persona argumenta que lleva 2 décadas viviendo en el inmueble. Sobre este bien se está ejerciendo una ocupación de manera irregular por parte de un tercero, quien aduce que lleva ocupando el predio por más de 20 años. El propósito es que estos bienes tengan ocupaciones legalizadas, es decir, que medie por lo menos un contrato de arrendamiento, el cual hoy no existe. Y se llevará a cabo una diligencia la cual estará acompañada por entes garantes. El sitio es visitado por turistas e inescrupulosos que hasta han tumbado parte de las paredes en busca de supuestas caletas de dinero y joyas del cartel de Medellín. En los próximos días se realizará el proceso de recuperación y tenencia del balneario. Posteriormente será entregado al municipio de El Peñol en una destinación provisional. La Manuela fue una lujosa mansión de recreo y fiestas de Pablo Escobar, su familia y sus amigos. Tenía ostentosas habitaciones, piscinas, canchas y zonas verdes. El propósito de la entidad es recuperar 1.300 bienes ocupados irregularmente en Antioquia. RCN,
24 horas de contenido en vivo. ¡A la carga, mis valientes! Para cada momento de diversión de tus hijos, Mr. T en sobre, que rinde 2 litros, es rico y refrescante. Nuevo Mr. T en sobre por solo 1.000 pesos. Mr. T en sobre tiene extracto natural de hojas de té. Precio de venta sugerido al público para la presentación en sobre de 20 gramos. Rinde de acuerdo a las instrucciones de preparación. RCN se identifica con la tranquilidad. Mi hijo, mejor llamar al plomero. Tranquila, mamá, yo sé cómo hacerlo. Tranquilo, nosotros respondemos. Asegúrese, Seguros Bolívar. Continuamos en Voces RCN. Seguimos en Voces RCN con Juanita Gobertus, Samuel Hoyos, León Valencia y Alfonso Gómez Méndez, que nos pedía la palabra antes de la pausa. El doctor Gómez Méndez, estábamos hablando sobre el tema del fallo dictado por el Consejo de Estado en las últimas horas, por virtud del cual le han quitado la curul, el escaño a Antanas Mockus, el escaño en el Senado, porque él tomó parte en un contrato como representante legal de Cuerpo Visionarios con el Estado colombiano 6 meses antes de su elección, dentro de los 6 meses anteriores a su elección. Doctor Gómez Méndez, tiene la palabra. Bueno, mire, yo creo que por algunas cosas que he escuchado ahora y utilizando una expresión, ahora que van a estar de moda los gringos, o están de moda seguramente por el otro tema, una expresión de un gringo que estaba aprendiendo español, yo creo que estamos colocando el énfasis en el sílabo que no es. Yo creo que, dos cosas. Primero, el hecho de que el abogado sea A, B o C es, digamos, porque asumir que es que un abogado malo obtiene un resultado bueno, pues eso supondría entonces que el Poder Judicial se prestó para eso, y eso, porque en el fondo sería una crítica al Consejo de Estado. Yo, la verdad es que yo he pasado buena parte de mi vida, sí, he estado en la política, pero en el Poder Judicial, y yo no veo al Consejo de Estado haciendo un mandado, de manera que yo creo que ese es un tema que no viene mucho a colación, de ningún lado. Segundo, tal vez el periodista Salcedo de Barranquilla, que sí decía que hacía la comparación. El doctor Mockus es una persona honesta. Nadie en Colombia, menos en esta mesa, ese no es el tema. Nadie está discutiendo la honestidad. En esta mesa sí, doctor. No, yo no, nadie ha hablado que Mockus sea deshonesto. No, él acaba de decir que sabía que estaba inhabilitado y se presentó y engañó a los electores. Bueno, de eso hablamos ahora, termino esta parte. Bueno, segundo, ¿por qué? Porque recordémosle a los oyentes, es que el Consejo de Estado actúa con base en una demanda. El Consejo de Estado no puede oficiosamente iniciar procesos ni de pérdida de investidura ni de demandas de la elección. Tiene que le demande A, B, C, un ciudadano. Ahora, yo sí creo que esto que ha pasado hoy tiene que tener otras consecuencias. No hablo de las consecuencias políticas, sino jurídicas. Acuérdense que esta ley reciente, la 1880, le da un plazo perentorio al Consejo de Estado en estas demandas de nulidad de la elección de 6 meses para que no pase lo que pasó recientemente o hace unos años. Entonces, a propósito de los ausentistas, yo creo que también como en la canción mexicana, si rasuran al vecino pon tu barba a remozar, yo creo que ahora esa demanda que seguramente se va a venir, que por lo que he leído en algunas partes es muy sólida, frente a parlamentarios que pueden, eso sí, perder la investidura con muerte política por inasistencia a las sesiones, esa demanda también se va a tramitar, debe tramitarse también con mucha celeridad. No sé si la han presentado, pero entiendo que la van a presentar muy próximamente. Y finalmente, en cuanto a lo que plantea Samuel, yo sí creo que es cierto, existe esa norma de que quien se presenta con su condición de inhabilitado en una elección
puede llegar a tener otras consecuencias, incluso penales. Eso no juega en este caso, porque yo sí estoy absolutamente seguro que Antanas Mockus no lo hizo a sabiendas, o sea, no es una persona que haya actuado dolosamente. Por cierto, esta causal que hoy ha invocado el Consejo de Estado es una causal objetiva. Por eso es que en la otra que está analizando, en la sala especial, sí se requiere un cierto dolo para llegar a la pérdida de investidura. Por eso arranqué mi exposición con esa explicación. Muy bien. Bueno, cambio de asunto, señores. El presidente de Estados Unidos, y aquí nos vamos a un tema que tiene que ver con las relaciones exteriores. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ayer estuvo en el estado de Texas, en el centro sur de Estados Unidos, muy cerca a la frontera con México, concretamente en la ciudad de San Antonio, en donde organizó y encabezó un acto de campaña. Aquí ya en Estados Unidos faltan 1 año y 7 meses para los comicios presidenciales, en un recinto cerrado con pocas personas, donde estaba recaudando fondos pues, para las toldas del Partido Republicano, que es el partido de él. Había algunos ciudadanos que le hacían preguntas, era un grupo pequeño realmente por lo que uno ve en las cámaras, y el señor Trump con respecto a Colombia dijo 2 cosas. La primera, que de México y más concretamente de Honduras, de El Salvador, de Guatemala, están llegando a Estados Unidos y también de Colombia, eso fue la parte novedosa, y también de Colombia están llegando a territorio estadounidense o están mandando de esos países pues auténticos criminales, verdaderos criminales. Eso lo dijo por un lado. Y por otro lado, al mencionar el nombre de Colombia, señaló que desde que el presidente de la República, Iván Duque, está ahí en el cargo, pues se ha duplicado la cantidad de drogas que entran también a Estados Unidos. Aquí está lo que dijo Trump. I have no doubt that Honduras and Guatemala and El Salvador and Colombia, with its new president, but unfortunately their drug business has gone up 50% since he's been there. Ahí está, dijo que las drogas han aumentado en un 50% en lo que tiene que ver con su llegada a Estados Unidos desde que está el presidente Iván Duque. Muy bien, esto generó una reacción del gobierno colombiano. El canciller Carlos Holmes Trujillo, en una entrevista que nos dio en el día de hoy, dijo que el presidente Trump se equivocó, pero el problema es, bueno, cómo lidiar con semejante lío, porque ya están en campaña en Estados Unidos. Esto le puede, por supuesto, producir unos efectos a la campaña del presidente Donald Trump, por un lado. Lo mismo pasó cuando estaban discutiendo en Estados Unidos el Tratado de Libre Comercio con Colombia, por allá en el año 2010 o algo así, que se volvió un tema de campaña. Pero también es cierto que Colombia ha sido un aliado de Estados Unidos tradicionalmente y que eso afecta mucho, y por otro lado, pues esto puede tener muchas otras implicaciones. ¿Cómo lidiar con todo esto y cómo analizar estas declaraciones del presidente Trump? León Valencia. Yo nunca he visto una política exterior tan errática como la que ha puesto Duque en práctica en estos 6 meses. Es que no tenían necesidad de hacer 3 visitas a Washington, una antes de posesionarse como presidente, para ir a decirle que la culpa de los cultivos ilícitos y del tráfico de cocaína en Colombia, de su aumento, era la paz de Colombia, y que él iba a cambiar radicalmente y se comprometía él a cambiar las cosas radicalmente. Bueno, ahí está, es como tirar una piedra para arriba para que le caiga a uno en los pies. El señor Trump le está reclamando, señor, usted vino aquí y me prometió tal cosa y eso no está ocurriendo. ¿A quién se le ocurre eso? Pues a Francisco Santos, al canciller, y a Duque. Y al señor Ordóñez, que es la política exterior en Washington. Nunca he visto eso tan errado. Se metió en el tema Venezuela también a apoyar a Guaidó y a bregar a tumbar a Trump, a Maduro, con la idea de que los militares venezolanos le iban a voltear la espalda a Maduro, se iban a poner a favor de Guaidó. También eso fracasó y se desinfló. Colombia está en una política totalmente errática y ahora se la cobra el señor Trump. Y fíjense lo que dijo ayer. Eso da una vergüenza, lo que dice Duque ayer. No tengo que rendirle cuentas a Trump, sino a mi pueblo. Pues eso había pensado antes de irle a rendir cuentas a Trump, antes de siquiera de posesionarse. Esta política tan errada, si no la cambia, si no mueve a Francisco Santos de la Embajada de Estados Unidos, que no ha dicho una sola palabra después de que él metió a Colombia en este lío, si no mueve al señor Ordóñez de la OEA, si no mueve al canciller, si no cambia la idea frente a Venezuela
y cambia la idea frente a las relaciones con Estados Unidos, pues le va a ir muy mal y se la están cobrando dura. Y uno debería alegrarse por decir, oiga, ahí está, le están pagando, bien le paga, el diablo al que bien le sirve, y está muy bien que le hagan eso, pero eso nos duele porque es nuestro país, porque nos han puesto en ridículo internacional, porque ha ido a ofrecerse para cosas que no es posible hacer, para cosas que no está bien como las interpreta. El proceso del narcotráfico hay una corresponsabilidad. Crecieron en 1.500.000 los consumidores en Estados Unidos. Estados Unidos tiene una responsabilidad enorme en el tráfico de cocaína en Colombia. Y resulta que ahora los responsables somos nosotros por la sapería de nosotros a ir a decir que nosotros somos los únicos responsables. Ojalá, con esta lección que le está dando Trump a Duque, cambie de posición y cambie la política exterior colombiana. ¿Coincide con ese punto de vista, Samuel Hoyos? Claro que no, Juan Carlos. Yo creo que primero habría que revisar algunas cifras en materia de narcotráfico y de cultivos ilícitos. Primero hay que partir de un hecho, y es que el presidente Duque recibió el país con más de 200.000 hectáreas de coca, un aumento indiscriminado de los cultivos ilícitos, producto en gran parte del acuerdo con las FARC y de haber renunciado a la aspersión. Eso por un lado. Ahora, en lo que lleva este gobierno del presidente Duque ha destruido más de 4.000 laboratorios de clorhidrato de cocaína, ha incautado alrededor de 7.000 millones de dólares en cocaína, unas cifras muy superiores a las del año pasado, ha erradicado 40.000 hectáreas, una cifra que no se alcanzó durante todo el gobierno anterior. Es decir, los hechos son claros y el gobierno sí está teniendo una actitud en la lucha contra las drogas muy efectiva. Ha creado 100 grupos móviles de reeducación, antes teníamos apenas 23, y todos estos hechos pues dan cuenta de lo que está haciendo el presidente Duque. Me parece que quien ha fallado en los controles ha sido precisamente el presidente Trump. Efectivamente hay más cocaína, hay más producción de droga en Colombia, pero nosotros la estamos combatiendo, ellos la están dejando entrar. Y me parece extraño que después de un informe del Departamento de Estado, donde reconocían los avances en materia de la lucha contra las drogas por parte del gobierno del presidente Duque, ahora Donald Trump salga con estas declaraciones. Por supuesto que en aras del principio, digamos, de corresponsabilidad, porque pues ellos son consumidores, nosotros somos productores y consumidores, pero pues tenemos que buscar una estrategia conjunta para combatir el flagelo de las drogas. Pues Colombia tiene que sentarse con Estados Unidos a definir la política, y creo que por eso es fundamental poder recuperar la capacidad de fumigar, que si bien no fue una solución al problema de los cultivos ilícitos, era una contención. Durante el gobierno Duque se han extraditado a más de 60 narcotraficantes a Estados Unidos. Ahora nos falta que defina lo de Santrich, ojalá se pueda extraditar también, pero los hechos están ahí. Me parece que el presidente Donald Trump está mal informado y debería ser más responsable con este tipo de declaraciones, porque lo único que ha hecho el presidente Duque es combatir con toda firmeza el narcotráfico. ¿Está de acuerdo con Samuel Hoyos, Juanita Goberto? No, lo primero es que creo que Estados Unidos está viendo a un gobierno débil, y cuando ve a un gobierno débil se envalentona, y el gobierno Duque se vuelve víctima de su propio invento, que quería, ¿no?, decirle al gobierno de Trump que podía erradicar de manera rapidísima los cultivos, que le proponía que en vez de hacer como le había propuesto el gobierno Santos, una evaluación de más largo tiempo, porque los indicadores de sustitución efectiva de cultivos de uso ilícito se toman más tiempo, y lo que se había negociado era: no me mida por hectáreas en unos periodos más cortos de tiempo, deme más tiempo para mostrarle cómo articulo a estos campesinos a economías legales, etcétera. Duque llega y dice: no, yo lo hago más rápido y más bien le doy un reporte más rápido, y pues víctima de su propio invento, Trump sale a cachuchearlo, como se hace en una lógica de un hermano menor, donde no hay una relación, digamos, de mutuo respeto, sino que evidentemente ve su debilidad. Yo creo que detrás de esto
Pues Juan Carlos, hay una gran pregunta sobre la estrategia frente al tema de los cultivos y al narcotráfico en general. La apuesta del acuerdo de paz, que no es un invento de La Habana, es producto del análisis de las lecciones aprendidas de los procesos de erradicación y sustitución de cultivos históricos en Colombia, mostraba que había que concentrar los esfuerzos en el eslabón más fuerte de la cadena, no en los más débiles. En vez de concentrarnos en atacar a cultivadores y a consumidores, la idea era desarrollo rural para los cultivadores, políticas de salud frente a los consumidores y atacar con todo el peso de la administración de justicia y de la capacidad de seguridad territorial a los narcotraficantes. ¿Qué ha terminado pasando? Arranca el proceso de sustitución, muestra unos efectos muy positivos en la erradicación concertada. Recordemos que el último informe de Naciones Unidas demuestra que en los procesos de erradicación concertada la resiembra fue de menos del 1%, mientras que la resiembra en procesos de erradicación forzada con fumigación es aproximadamente el 63% y la resiembra de la erradicación manual es aproximadamente el 35%. O sea, realmente mucho más efectiva la erradicación concertada, a la espera de que llegue el Estado con la capacidad de desarrollo rural. Y los campesinos están diciendo, nos convencieron de erradicar, erradicamos de manera muy efectiva, como han mostrado en Naciones Unidas, y el Estado no está llegando con capacidad de desarrollo rural para articular esos campesinos con vías terciarias, con capacidad de comercialización, con asistencia técnica, entre otros. Entonces, si dilatamos la implementación del acuerdo de paz y no llegamos con los planes de desarrollo con enfoque territorial a estos lugares de manera ágil, pues el proceso se puede revertir, pero eso hay que hacerlo es negociando indicadores de más largo plazo, no diciendo que en 3 segundos voy a erradicar. Eso de la mano de una meta del Plan Nacional de Desarrollo que propone erradicar de manera forzada 280.000 hectáreas cuando en el país existen 171.000 a la fecha, y lo que dice la directora del DNP es que aceptan que va a haber resiembra, sin ninguna meta de nuevos procesos de sustitución de cultivos, es decir, no hay una, incluso frente a erradicación forzada no están presentando una alternativa para todas esas hectáreas que pretenden erradicar. Entonces discrepo, pero creo que es víctima de su propio invento de pretender decirle yo rapidito le resuelvo este problema, en vez de reconocer que las experiencias en Colombia nos han demostrado que se necesita presencia integral del Estado en el territorio. Alfonso Gómez Méndez, ¿tiene razón Juanita Gobertus? Pues parcialmente, yo haría este análisis. Yo sí creo que estas arremetidas injustas, evidentemente contra el presidente, pero contra los colombianos por parte de Trump, podría llevar en algún momento al presidente Duque a replantear la política internacional, pero también a que los colombianos repensemos el manejo que le hemos dado al narcotráfico. Es decir, yo quiero decir que Colombia ha ensayado absolutamente todas las estrategias, y no hablo de este gobierno. Yo participé durante el gobierno de Barco como procurador general en muchas de esas estrategias. Menciono algunas. Nosotros, por decreto de estado de sitio, por ejemplo, establecimos el enriquecimiento ilícito inicialmente derivado del narcotráfico, la extinción de los bienes derivados del narcotráfico independientemente del proceso penal, algo que muy pocos países tienen. Hemos aumentado las penas contra el narcotráfico en tal proporción que hay muchos casos en los cuales es más grave el narcotráfico que un homicidio, o sea, se condena más gravemente a un narcotraficante, que a un homicida. Ni qué decir el dramático tema de la extradición, que nosotros por cuenta de defender las tradiciones nacionales, pues mire todo lo que pasó. La gran mayoría de los muertos del narcoterrorismo fueron por defender las tradiciones nacionales. Esto era aquí tan dramático en esa época que un muchacho de la Universidad del Rosario, que por decir en un programa de televisión que defendía las tradiciones nacionales, a los 2 días lo estaban matando en la Porciúncula, y por cuenta de eso mataron a Galán, mataron a Guillermo Cano, mataron a Carlos Mauro Hoyos, a Enrique Ló y a tantos otros, que a veces yo pienso que si los narcotraficantes hubieran pensado, por ejemplo, que en un gobierno de Galán iban a tener lo que tuvieron el gobierno de Gaviria en materia de que les quitó la extradición de encima, probablemente hoy el expresidente sería Galán. Esto ha sido realmente dramático.
recuerdo la cumbre de los 90, asistí en esa cumbre, con Bush padre, y era canciller Julio Londoño. Ahí en esa cumbre se planteó la tesis de la corresponsabilidad, que fue aceptada, por cuenta de la cual el gobierno americano de la época, el de Bush, le concedió las ventajas arancelarias a Colombia, reconociéndole a Colombia el papel que jugaba en lo que entonces se llamaba la guerra de las drogas o contra las drogas. Luego, más allá de estas declaraciones, yo creo imprudentes, y Trump no es propiamente alguien que se caracterice por no hacer declaraciones imprudentes, más allá de estas declaraciones imprudentes, lo que nos puede llevar es a dos cosas. Primero, replantear el tema del tratamiento del narcotráfico, que no se concentra en el tema de los cultivos ilícitos. Tal vez, no sé, León o alguien hacía mención a todo el tema de los precursores químicos, sí, el tema del consumo. Es que, mire, es más fácil, entre comillas, atacar el tráfico que atacar el consumo. ¿Por qué? Porque atacar el consumo supone cuestionarse toda una sociedad. ¿Qué es lo que hace que una persona consuma drogas? Eso tiene que ver con qué tipo de sociedades. Alberto Lleras Camargo, hace muchos años, con su habitual brillantez, decía que este problema se arreglaría el día que los americanos cuidaran sus fronteras. Perdón, doctor Gómez Méndez, pero nosotros no hemos tenido nunca política frente al narcotráfico. Estados Unidos tiene una política frente al narcotráfico y nos la ha impuesto a nosotros, y nosotros hemos ejecutado la política norteamericana durante 40 años y fracasó. Y con la oportunidad que tuvimos de que llegó Obama a la presidencia de Estados Unidos y con la posibilidad que tuvimos de negociar una paz en Colombia, se empezó a abrir una lucecita, una pequeña lucecita de ensayar una política propia. Y fíjense cómo es la vida y cómo es cuando uno se comporta dignamente frente a un país. Fíjense, esa política propia, independiente, que empezábamos a hacer, poniendo la idea de que hay que erradicar manualmente, de que hay que hacer acuerdos con los campesinos para esa erradicación, de que hay que atacar fundamentalmente a los narcotraficantes, que hay que hacer una política pública frente a los consumidores. Esa lucecita que empezamos a abrir, nos respetaban. Trump, fíjense, pregúntese esto, pregúntese Samuel Hoyos, nunca Trump tuvo una cosa frente a Santos como esa. Y la tiene frente a una persona que ha ido allá. Yo recibí a ese muchacho en la casa. El buen muchacho. El buen muchacho, lo recibí. Y es esta buena gente, pero no sirve para nada. No está haciendo nada por nosotros. Ese irrespeto solo se lo gana uno con esa actitud. El señor Santos, que estaba haciendo un acuerdo de paz muy distinto a la idea de un gobierno de derecha, populista como el de Trump, pero tenía cierto respeto por esa lucecita que acabamos de hablar frente al señor Santos. Y frente a este que va y lo visita 3 veces, que se le pone de rodillas frente a todas las cosas, no lo respeta. Es que tenemos que ganar dignidad y respeto. Es que lo más triste es que nosotros en este momento perdimos lo que habíamos ganado, en cierta lucecita de independencia para tratar una cosa que, como la describe Gómez Méndez, es una cosa dolorosa para este país. Las muertes, la afectación a la democracia, la afectación a la fauna, la afectación a la flora, la manera como Estados Unidos nos ha impuesto una política que ha fracasado, que no tiene salida y que nos ha perjudicado enormemente en la historia del país. Sí, tengo que ir a una pausa y ya regresamos. 8 de la noche, 6 minutos. Ya regresamos en Voces RCN. Si vemos la vida de forma positiva, sabremos que siempre se puede. Banco Popular. Las noticias en RCN Radio. Dirige Yolanda Ruiz. 8 de la noche, 7 minutos. Hasta ahora las noticias más importantes del momento en RCN Radio. Seguidores de Rafael Correa preparan movilizaciones en Ecuador por el caso del fundador de Wikileaks, Julian Assange. Y hay otra noticia importante allí en territorio ecuatoriano. Cindy Balbuena.
Sí, Sebastián, es que después de este arresto de Julian Assange, el creador de Wikileaks, pues ya algunos aliados de Rafael Correa, el expresidente de Ecuador, han anunciado que la próxima semana harán una marcha pues a favor de Julian Assange y en contra del presidente de Ecuador, Lenín Moreno. Sin embargo, hay información de última hora por parte de fuentes de las autoridades ecuatorianas, y es que uno de los colaboradores de Julian Assange ya fue detenido hace algunos minutos al intentar salir de Ecuador. Gracias, Cindy. En otras noticias, condenan a una pareja responsable de estrangular a su hijo de 2 años en la ciudad de Medellín. Ana María Londoño. Por el atroz crimen del niño Miguel Ángel Rivera Giraldo, en un caso que estremeció la comunidad antioqueña, fue condenada a 35 años de prisión su madre Daniela Giraldo Sierra y a 37 años Mateo Sepúlveda Jaramillo, padre adoptivo de la víctima y compañero sentimental de la mujer. Los hechos ocurrieron la mañana del 15 de septiembre de 2017, cuando el niño de 2 años fue llevado sin signos vitales a la clínica Las Américas. El menor presentaba numerosos hematomas y laceraciones recientes y antiguas por todo su cuerpo. El tráfico de palma de cera en Colombia se ha reducido en un 95%, según lo indicó el comandante de la Policía Ambiental, Ronald Aguirre. La mayor, Paula Ortiz, explicó que a lo largo de los años y con un trabajo de concientización en los municipios se ha logrado que la utilización de esta especie para el Domingo de Ramos se haya reducido considerablemente. Además, que los controles seguirán para acabar con esta práctica. De igual manera, la jefe de la Policía Ambiental señaló que el tráfico de la fauna silvestre se ha reducido en un 56% y que muchas personas siguen cazando especies como la tortuga icotea y las iguanas para el consumo durante esa época. Autoridades en el Tolima alertan por posibles deslizamientos durante el fin de semana cuando aumentarán las lluvias en esa región del país. María Alejandra Rodríguez. La Corporación Autónoma Regional del Tolima, Cortolima, informó que desde el fin de semana incrementarán las lluvias en el departamento, lo que podría generar emergencias por deslizamientos en las vías nacionales que atraviesan el territorio tolimense. La vía que de Ibagué conduce al Alto de la Línea representa mayor riesgo por derrumbes debido a las fuertes precipitaciones, seguida de la carretera que comunica la capital del Tolima con la ciudad de Bogotá. Las autoridades de tránsito realizan constante vigilancia para evitar dificultades de movilidad entre el Tolima y departamentos aledaños. ¿Qué pasa en el mundo digital? A esta hora en el mundo digital los invitamos a que ingresen a nuestra página www.rcnradio.com, donde podrán leer nuestra nota sobre las pérdidas por 780.000 millones en fraudes que se habrían evitado según Colpensiones, y también nuestra nota sobre la niña que estaría extorsionando a conductores en Medellín y ahora está en libertad. Esta y más información en rcnradio.com y en facebook.com/rcnradio. Soy Sebastián Pardo y todos los días veo cómo con esfuerzo y dedicación mis ideas se convierten en grandes proyectos. Siempre se puede cambiar, trabajando día a día, eso es pensar positivo, pensar popular, siempre se puede con Banco Popular. Sebastián es cliente del Banco Popular y junto a él pensamos que si vemos el mundo de forma positiva, sabremos que siempre se puede. Banco Popular, somos Grupo Aval, vigilado Superintendencia Financiera de Colombia. Usted escucha Voces RCN. En minutos, la 12. Fútbol con mucha cancha. Con Luis Alfredo Céspedes. Seguimos en Voces RCN con Juanita Gobertus y Alfonso Gómez Méndez y también con Samuel Hoyos y León Valencia. Y antes de pasar al siguiente tema, y como este programa lo estamos originando desde la Escuela de Gobierno John F. Kennedy de la Universidad de Harvard, teníamos aquí a un estudiante colombiano de la maestría en Administración Pública, que es Nicolás Márquez, que con respecto a la decisión, y ese tema hablamos hace un momento, del Consejo de Estado, que ha decidido despojar de su curul, de su escaño en el Senado, al exalcalde de Bogotá, Antanas Mockus, Nicolás Márquez le quiere hacer una pregunta específicamente al doctor Gómez Méndez y por supuesto también a Juanita Gobertus si quiere contestarla. Nicolás. Doctor Gómez Méndez, buenas noches. Quiero preguntarle si esta decisión del Consejo de Estado implica que el senador Mockus tenga que devolver el salario que ha devengado durante estos meses. Nicolás, buenas noches. No, de ninguna manera, porque los fallos judiciales son hacia el futuro. Y desde luego pues está también la presunción de la buena fe. No, y ninguno de estos fallos produce efectos hacia el futuro. Es decir, la única consecuencia es que una vez que quede ejecutoriado el fallo, el senador, hoy senador Mockus,
tendría que abandonarlo y dejaría de ganar sueldo, pero no tendría que devolver sueldos. Muy bien, clarísimo. Bueno, cambio de asunto y lo plantea Alejandro Villegas. Pero perdón, yo quiero hacer una, si me permite. Por supuesto. Tengo una diferencia de matiz con León Valencia, en cuanto a que prácticamente todos los colombianos que de alguna manera hemos estado metidos en este tema de la lucha contra el narcotráfico, pues que hayamos sido como amanuenses de los americanos. No lo digo por mí desde luego, pero sí me parece una falta de respeto para la memoria de personas como Luis Carlos Galán, por ejemplo, como Carlos Mauro Hoyos, Rodrigo como Lara. el propio Virgilio Barco, yo no creo que Barco fuera un tonto, la verdad, ni que lo fuera Galán, ni que, una persona que está viva, Enrique Parejo González. Yo creo que también la lucha de León contra el narcotráfico es un problema de dignidad nacional. Nosotros debemos combatir el narcotráfico por los intereses de la nación. Mire lo que pasó, por ejemplo, cuánto daño le hizo el narcotráfico a la propia guerrilla. En buena parte las FARC comenzó a deslegitimarse cuando se involucró en el narcotráfico. Yo decía alguna vez en una conferencia que nadie se hubiera imaginado a Marx, o a Engels o a Lenin con un bulto de coca al hombro. Eso también nos hizo daño a nosotros, y por esa razón también nosotros teníamos que combatir el narcotráfico, obviamente, en el entendido de que culpables quienes producen, la coca sola no produce nada sin el ácido sulfúrico y sin todos los precursores químicos y todo el tema del consumo, pero no me parece realmente que podamos reducirlo a eso. No, Juan Carlos, y además, efectivamente la lucha contra el narcotráfico no ha sido en vano. Pues sí, desafortunadamente no hemos podido acabar con ese problema, pero no por eso tenemos que renunciar a combatirlo. Es como decir que después de 300 años de existencia de la policía no hemos podido acabar con la delincuencia, entonces cerremos la policía. Pues no, efectivamente hay cosas que se pueden cambiar y seguramente la discusión alrededor de la legalización hay que darla, pero Colombia, mientras sea una sustancia prohibida, tiene que combatirla a través de la fuerza y a través de la ley. Renunciar a la lucha contra el narcotráfico lo único que hace es que este problema crezca y ya no solo es un problema del consumo de Estados Unidos. Colombia se ha vuelto un país consumidor y de los más con los índices más altos en jóvenes de América Latina, y eso es gravísimo. Nosotros no podemos renunciar a la lucha contra el narcotráfico y hay que aplicar toda la fuerza de la ley. Planteando la teoría de corresponsabilidad. No, es que esa es la desgracia. Claro, y Estados Unidos también tiene que hacerlo. Es que y como ellos son el principal consumidor, deben ser corresponsables. La desgracia, ¿cuándo ha muerto? En la lucha contra el ¿cuándo ha muerto un candidato presidencial en Estados Unidos por el tema del narcotráfico? ¿Cuándo han muerto los narcotraficantes? ¿Quién lleva la droga a Estados Unidos? ¿Quién se queda con la plata? ¿Cómo entra esa droga? ¿Cómo se distribuye en Estados Unidos? ¿Qué procesos hay judiciales allá contra eso? No, de acuerdo, pero nosotros tenemos que hacer nuestra parte. Y nosotros sacrificamos. Mire, claro, y nuestra parte es cuáles son las políticas más efectivas. O sea, hemos visto por años, uno tras otro en Colombia, que la erradicación forzada no es efectiva, que la capacidad de poder transformar unos territorios reales, Samuel, depende en los mejores pilotos, tipo el Plan de Consolidación Integral de la Macarena, depende de una política articulada en donde efectivamente llegue la capacidad del Estado de generar procesos de comercialización de esos productos para la sustitución, en donde se invierta en vías terciarias, en donde efectivamente haya una capacidad integral. Pero erradicación forzada solita ha probado ser ineficaz. De acuerdo, Juanita, eso suena muy bonito, pero el Estado no tiene la capacidad. Entonces, como no tiene la capacidad, erradica de manera forzada, reconociendo que va a fallar. Reconociendo que va a fallar para cumplirle a Estados Unidos con unas hectáreas. No es por cumplirle a Estados Unidos, es por cumplirle a Colombia. Como es un negocio tan lucrativo, ellos tienen la capacidad de moverse fácilmente, de corromper autoridades, de obligar a los campesinos que los someten a través de la violencia a sembrar, etcétera. Entonces, sí, si la sustitución voluntaria funciona, hay que promoverla, por supuesto, pero no solo la voluntaria, la forzada también, porque cuando había fumigación, ¿por qué no se mueren políticos en Estados Unidos respecto de este tema? ¿Por qué no? Se mueren muchos
Usted sabe porque- que la principal causa de muerte porque en Estados Unidos ahora es la el sobredosis, consumo, de derivados del consumo, opio, consumo, de opioides, consumo, de consumo, heroína y de consumo, Bueno, pero entonces- no tráfico, ni siquiera. Entonces para ellos también es un gran problema. No, y nosotros pagamos. Nuestro principal y problema nuestra- es asociado a la violencia. Nosotros pagamos el 30%. Y el tema social también, porque es que ese es el otro problema, claro que esto nos tomaría mucho tiempo. ¿Por qué? 200.000 hectáreas de porque bosque y de también es selva que, taladas para sembrar coca. a ver, el por 30% de los A ver, doctor parlamentarios Gómez Méndez. si me colombianos permite, llegó a estar vinculado a esos le procesos. recuerdo, no, doctor menciono, Gómez Méndez. yo fui miembro de la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes en Viena durante 2 años. Y a propósito de esta corresponsabilidad, yo les planteaba el siguiente ejemplo, de un señor en París, en los Campos Elíseos, a quien le ofrecen no 500.000 pesos, sino $500.000 por transformar una coca. El tipo los manda al cuerno de la luna. ¿Por qué? Pues tiene resueltos todos sus problemas, su seguridad social, etcétera, etcétera. El mismo ejemplo, la carrera séptima, un desocupado que le ofrecen 500.000 pesos por lo mismo. Aquí también hay que decir que la estructura social de este país permite eso. El tema de, es decir, si tuviéramos una agricultura de verdad, los agricultores no se involucran, es que no es fácil meterse en el delito tampoco como la gente cree. Vaya de esa vida que llevan los raspachines, de que viven. A mí me decía un oficial de la policía hace un tiempo, mire, nosotros llevamos que el señor tenía una yuca en su olla, algo más, lo meto a la cárcel como delincuente, no, esto nos tiene que profundizar mucho más allá del tema de los Estados Unidos, del tema nuestro también. No, doctor Esos Gómez Méndez, campesinos también son esa no es víctimas del narcotráfico. esa no es la ecuación. Y hay que ayudarlos. La ecuación es esta. Una libra, un kilo de pasta de coca vale $1.000, $1.300 aquí a los campesinos. Luego viene un procesamiento de la cocaína y queda valiendo $20.000 un kilo de coca. Luego en las calles de Estados Unidos, y esa no la hacemos nosotros, esa comercialización no la hacemos nosotros, el gramo de cocaína en las calles de Estados Unidos y en los lugares play de Estados Unidos, porque la cocaína no la consumen los pobres en Estados Unidos, la cocaína la consumen sobre todo de clases medias para arriba, allá vale $50.000. Esa plata, primero, ese es un dinero, la diferencia grandísima, son allá los que se lucran. Claro. Sí hay gente que hace el negocio en Estados Unidos. Pero eso es válido, León, también, pero no es válido en un país en donde la gente, por las condiciones sociales, no tenga que involucrarse en esto. No, pero allá también. Entonces, ¿allá por qué? Allá por qué si están en el país más rico del mundo. Allá es que allá se involucran es en el negocio puro. En el negocio puro. Allá es donde se lucra. Luego ellos venden todos los precursores, los venden, salen de Estados Unidos. La mayoría del dinero se queda en Estados Unidos. Y Estados Unidos, sin duda, a ver cuáles son los grandes procesos judiciales. Y nosotros... En eso estamos de acuerdo, lo mismo que pasó con la marihuana. Bueno. ¿Cuántos muertos pusimos por la marihuana? Y ahora es... Y después la legalizan. En eso estamos de acuerdo. Y después la legalizan con una tranquilidad enorme. Y nosotros nos quedamos con el pecado y sin el género. Bueno, pero entonces estamos de acuerdo en algo usted y yo, León. Y es que el problema no es lo que está haciendo el presidente Duque, que lo está haciendo muy bien. El problema es lo que está diciendo Donald Trump. Ese es el problema, que él debería tener la capacidad efectiva de impedir que la cocaína entrara a su territorio y de reconocer los grandes esfuerzos que hace Colombia en la lucha contra las drogas y el costo que pagamos en materia de salud pública, en materia de violencia, en materia ambiental y en materia social, como bien lo ha dicho el doctor. Esos señores están en su ley desde hace 40 años. Los que hacemos variaciones y nos peleamos entre nosotros, es que lo peor ha sido que el señor Duque va y dice, no, el culpable, Colombia, el culpable es Santos. Nosotros somos los culpables, señor Trump. Porque tuvimos la verdad es que en el gobierno de Santos sí se duplicaron los cultivos ilícitos. ¿Ves? No, pero eso es un hecho, es un hecho objetivo. ¿Ves? No, pero no es así. No es así. No se duplicaron los cultivos en el gobierno Santos. No. Eso es un hecho. ¿O no? No. ¿Va a desconocer ese hecho, León? Mira la cocaína. No, pues lo va a desconocer. Samuel Oyes, mire la cocaína. Mire usted. No seamos contravidentes. No. La cocaína aquí ha tenido una oscilación. León Valencia y Juanita Goberto. Mire, la cocaína ha tenido una oscilación y ha pasado de procesos de caída
en los cultivos y en el tráfico de cocaína a los límites menores. Se ha ido para otros países. Luego ha ascendido. Y eso no obedece a decisiones de gobierno, porque siempre las decisiones están en Estados Unidos. Obedece al mercado, obedece al crecimiento de los consumidores, obedece al precio de la coca, obedece a la caída en los precios de otros negocios ilegales como el oro. Cuando el oro empezó a caer, empezó a irse otra vez el negocio hacia la cocaína. Porque aquí lo que hay es unas mafias que se nutren además de toda la corrupción del Estado, porque aquí se creó un engaño, que lo crearon los uribistas. Las FARC son los únicos responsables de la cocaína en Colombia. No, pero no los únicos, el gran cartel. Grande, sí. Pues ya se fueron las FARC y quedó el mismo negocio. Ahora se llaman disidencias. Bueno, no, pero tú dices que las disidencias son los del negocio. Juanita Gobertus pide la palabra. Oiga. No, si quisiera Juanita Gobertus tiene la responder palabra. un par de cosas. Primero, por supuesto que es cierto que los cultivos crecieron, eso es fáctico. Por supuesto que es falso que Duque lo está haciendo bien. Está haciendo todo contrario a la política, con evidencia de que son buenas políticas. Al consumidor lo está reprimiendo en vez de salud pública. A el cultivador, que venía en un proceso muy exitoso de erradicación concertada, lo que lo deja es diciendo, sí, yo le cumplo con unos pagos, pero quién sabe cuánto lleguen las políticas de desarrollo rural, con cero priorización real del Estado volcándose sobre los territorios más afectados por la guerra para que ahí lleguen vías terciarias, electrificación rural, capacidad de acueductos rurales. O sea, el grueso de lo que significa llegar a esos territorios no está llegando. En cambio, en capacidad de administración de justicia, cero. El Plan Nacional de Desarrollo no tiene una sola meta de jueces, fiscales, investigadores técnicos de policía judicial. Cero justicia formal en los territorios más afectados por la guerra, que es donde está creciendo el homicidio desde el año pasado. En erradicación forzada, que ha probado ser la más inefectiva, lo que pide Duque es glifosato, que ha probado ser 63% de resiembra, efectos de salud, efectos para los cultivos, porque cuando hacen sustitución de cultivos le dañan los cultivos, efectos para el medio ambiente. Es decir, Samuel, Duque está haciendo todo contrario a la evidencia de lo que es efectivo para la política, digamos, justamente, como bien decías fuera de micrófonos, todo lo que puede hacer Colombia sin que el mundo legalice, que es ser políticas efectivas para garantizar el rompimiento del nexo entre drogas y, digamos, grupos armados o violencia en el país. Juanita, pero también no hay... ¿Cuál es la represión contra el consumidor por parte de Duque? Por ¿El decreto Dios, de incautar la dosis? Yo no sé si tú te sientas en pero parques. Pero eso no es penalizarla. A mí me encanta hacer picnics en parques. Pero ¿qué le hace él a los consumidores? Él le dio la instrucción a los policías. De incautar la droga. Él no hace sino ir detrás del... O sea, la capacidad de policías, que una ciudad como Bogotá es bien bajita porque tenemos un pie de fuerza bajitico, está volcada sobre ir raqueteando una cantidad de jóvenes. Porque la prioridad... ¿A ti te parece que es poca cosa tratar de combatir el microtráfico que hay en la ciudad? El microtráfico no se combate, persiguiendo... Incautando las dosis puede servir para combatir el microtráfico. No se combate, exacto, muy distinto. Entonces, detrás de ollas que de parques, consumidores, un montón de jóvenes, además haciéndoles perfiles. Es que el jíbaro las mafias, tiene la dosis personal para excusarse detrás de ella y poder distribuir. Las mafias que se componen siempre de un ilegal. Pero eso no es represión de al un consumidor. Uniformado de un tipo de corbata. No los está metiendo preso, está incautando la sustancia que es ilegal. Eso por un lado. Ahora, la fumigación. La fumigación sin duda no fue la solución al problema del narcotráfico, pero contuvo el crecimiento. Mientras se fumigaba, estábamos por debajo de las 200.000 hectáreas. Cuando dejamos de fumigar, crecieron los cultivos. Y como tú lo has dicho, eso es un hecho objetivo. Eso es fáctico. Ahora, llevar inversión a todos esos territorios, por supuesto que quisiéramos hacerlo, pero el Estado tiene unos recursos muy limitados y tiene unas necesidades infinitas. Entonces, mientras no tengamos la capacidad para llegar a todo el territorio con carreteras, con la posibilidad de sacar a esos campesinos de economías ilícitas, porque están siendo obligados por la violencia a través de las disidencias de las FARC, del ELN, de las bandas criminales, de grupos paramilitares, etcétera, pues va a ser muy difícil. Hacemos lo que mejor podemos con lo que tenemos y los avances
avances pues son dicientes, pero la verdad es que el presidente Duque encontró un país con 200.000 hectáreas de coca, producto de los acuerdos. Y ahora últimos 30 segundos de programa, a ver, 15 segundos, León Valencia. Y Trump dice que ha crecido un 50%. Y yo sí quisiera controvertir un tema. Adelante. Las FARC no son las mismas disidencias. Logramos la dejación de armas de 13.000 excombatientes de las FARC que dejaron más de 9.000 armas. Hay entre 1.500 y 2.000 personas que están en las disidencias. Pero decirle a los colombianos que las disidencias son las mismas FARC, Samuel, es una mentira que no ayuda a que este país se reconcilie y reconozca que la dejación de las armas de las FARC es un paso en la dirección correcta. El gobierno Santos fue quien reconoció que las disidencias de las FARC era el grupo criminal más grande de Colombia en el gobierno pasado. Existe, tiene 2.000 personas aproximadamente, es mucho más chiquito que los 13.000 excombatientes de las FARC que dejaron las armas. Defensa Villegas. Entonces Bueno, eso señores, no es un invento mío. yo los invito a ese debate interesantísimo otro día, pero es que se nos acabó el tiempo. Juanita Gobertus, gracias por haber estado en Voces RCN, igual para Alfonso Gómez Méndez, para Samuel Hoyos y para León Valencia, y a ustedes los espero mañana nuevamente en este programa, 8 de la noche, 28 minutos. Voces RCN Radio. Los escombros, las ruinas que ha dejado el terremoto aquí en la ciudad. Historias RCN con Jairo